Bendiciones con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está la familia? Hoy, por la gracia y la sabiduría de Dios, vamos a comenzar un nuevo libro. Un nuevo libro que seguramente les va a gustar a ustedes, porque siempre la palabra de Dios es buena. Siempre la palabra de Dios alimenta el alma. ¿Sí? Espero que ponga mucha atención. Espero que pueda aprender mucho. Si no se ha suscrito al canal, hágalo para que le lleguen automáticamente los videos que se cargan por gracia de Dios. Sí, el libro que vamos a comenzar hoy lo encontramos en el Antiguo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento llamado Malaquías. Entonces vamos al tema 1 de las verdades de la palabra de Dios. Y vamos a hablar hoy de la introducción de este libro, del libro de Malaquías. Y comenzamos hablando de Malaquías capítulo 1, versículo 1, que dice lo siguiente. Esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Malaquías es el último libro del canon del Antiguo Testamento, no solo por su ubicación entre las páginas de la Biblia, sino también porque de acuerdo a la mayoría de los comentaristas, fue el último en ser escrito. Además de esto, forma un eslabón de transición entre la dispensación del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Razón por la cual Tertuliano lo llamó la orilla y límite del cristianismo. Al leer este libro podemos ver que lanza un desafío a sus lectores: vivir nuestra fe con entusiasmo, compromiso y devoción, lo cual es aplicable no solo al Israel de su tiempo, sino también a los lectores contemporáneos. Vivir nuestra fe con entusiasmo, compromiso y devoción. El libro de Malaquías es una descripción literaria del periodo final de la historia del Antiguo Testamento referente al pueblo de Israel, que muestra la necesidad de grandes reformas para preparar el camino para la venida del Mesías. Presenta el problema de la falta de compromiso y espiritualidad del pueblo entero debido a la falta de amor hacia su Dios. Nos muestra que el dudar del amor de Dios hasta el punto de olvidarlo es un gran error. Cuando esto pasa, la vida de las personas son afectadas. Los compromisos con Dios ya no se toman con la debida importancia hasta caer en un retardo espiritual. Malaquías es una descripción del periodo final de la historia del Antiguo Testamento, por lo cual pasó Israel mostrando una urgente necesidad de reformas espirituales para preparar el camino del Mesías. Sí. Este libro es atribuido al profeta Malaquías, cuyo nombre proviene del hebreo malaquí y significa mi mensajero. A no ser por este libro, nada se conoce de este profeta y ni siquiera se está seguro de que Malaquías fuera su nombre, ya que el primer versículo de este libro puede traducirse: esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de mi mensajero. Hay expertos que piensan que Malaquías no es realmente el nombre del autor, sino solo un título que la tradición le atribuyó. Este punto de vista se apoyó en la antigua traducción griega precristiana conocida como la Septuaginta, la cual traduce a Malaquías con las palabras
mi mensajero, en lugar de considerarlo su nombre propio. Sin embargo, esto no es algo concluyente, ya que en la actualidad sigue siendo un punto de discusión entre los expertos bíblicos. Veamos ahora el estilo literario de Malaquías. El libro de Malaquías está escrito en un estilo literario muy diferente al del resto de los otros libros proféticos. Está compuesto por una disputa profética donde el profeta, en nombre de Dios, lanza una pregunta y sus destinatarios responden, provocando así una contrapuesta. Se puede notar a lo largo del libro que el Señor está representando un diálogo con su pueblo en donde sus declaraciones van seguidas muchas veces por preguntas sarcásticas que el pueblo solía hacer con referencia a su incredulidad y falta de amor. Por ello se ve que comienza con la frase: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ¿Lo hemos cansado, robado, etcétera? Y finaliza con la respuesta del Señor. Ahora, el contexto histórico en el que se da este libro. Después de las guerras por obtener el dominio entre los asirios, babilónicos y medos persas, vino un periodo de relativa paz en todo el mundo antiguo, bajo el dominio medo-persa. Al pueblo judío se le permitió volver a su tierra en paz, movidos por la actividad profética de Ageo y de Zacarías. Los que habían regresado del exilio bajo el mando del gobernador Zorobabel terminaron con la reconstrucción del templo en el año 515 AC. Posteriormente, Dios usó al sacerdote Esdras para restaurar la adoración del templo y asegurar la obediencia a la ley de Dios bajo el apoyo del rey de Persia, Artajerjes. 14 años después, el mismo rey autorizó a su copero Nehemías para que regresaran a Jerusalén y levantaran sus muros. Este mismo convenció al pueblo para que eliminaran los matrimonios con extranjeros, guardaran el sábado y entregaran fielmente sus diezmos. Sin embargo, en el 433 AC, Nehemías volvió a ponerse al servicio del rey de Persia y durante su ausencia los judíos cayeron de nuevo en su pecado. El contexto histórico. Malaquías es ubicado en el periodo post-exilio junto con Zacarías y Ageo, y debido a que los pecados denunciados por Nehemías son similares a los mencionados por Malaquías, esto sugiere que ambos eran contemporáneos. Posiblemente, Malaquías escribió después que Nehemías regresó a Persia en el 433 AC, o durante su segundo periodo como gobernador. Sin embargo, es muy posible que el gobernador mencionado en el 1.8 no se trate de Nehemías, por lo que la primera alternativa parece más razonable. Malaquías parece haber sido el último profeta de la era del Antiguo Testamento, aunque hay quienes le dan a Joel una fecha más tardía, al profeta Joel. La teología del libro de Malaquías. Malaquías es un libro en que su temática muestra el descuido espiritual en el cual había caído Israel a fines de la era del Antiguo Testamento. De acuerdo al comentario bíblico de Malaquías del mundo hispano,
parecía que su teología estaba basada en el libro de Deuteronomio. Por ejemplo, el tema del amor de Dios por su pueblo, presentado en Malaquías capítulo 1, versículo 2, se asemeja bastante a los que encontramos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 al 8, capítulo 23, versículo 5. La relación entre padre e hijos de Malaquías, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 10 y capítulo 3, versículo 17, se encuentran en Deuteronomio capítulo 1, versículo 31 y capítulo 32, versículos 5 y 6. ¿Se da cuenta? El tema del nombre de Dios de Malaquías, capítulo 1, versículo 6, versículo 11, versículo 14, capítulo 2, versículo de 2 al 5, capítulo 3, versículo 16 y capítulo 4, versículo 1, se encuentran en varias partes de Deuteronomio, como por ejemplo Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, versículo 21, capítulo 14, versículo 24, capítulo 26, versículo 2. Mire, es muy parecido a Deuteronomio. El reconocimiento de la unidad de Dios y el llamado a una fidelidad absoluta a Él, presentado en Malaquías capítulo 2, versículo 15, se basan especialmente en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 5. El tema de las ofrendas de sacrificio, Malaquías capítulo 1, versículo 8, capítulo 13, versículo 14, se encuentran en Deuteronomio capítulo 15, versículo 21 y capítulo 17, versículo 1. El asunto de los diezmos, Malaquías capítulo 3, versículo del 7 al 10, se encuentran en Deuteronomio capítulo 18, versículo del 1 al 8. El tema del pecado de abominación, como la burla y el sacrilegio, presentados en Malaquías capítulo 2, versículo 11, se encuentran en Deuteronomio capítulo 3, capítulo 17, versículo del 1 al 4 y capítulo 23, versículo del 17 al 18. Además, la enseñanza contra la idolatría en Malaquías capítulo 2, versículo 11 y la injusticia, Malaquías capítulo 3, 5, son presentadas la enseñanza de Deuteronomio capítulo 10, versículo del 12 al 22. Mire, qué semejanza. Si revisamos bien el libro de Malaquías, podemos descubrir la terrible situación de decadencia espiritual en la cual el pueblo judío había caído. Después de que los judíos regresaron del exilio y reconstruyeron el templo, se presentaron tres factores que influyeron en el caso espiritual. Primero, su tierra seguía siendo solo una pequeña provincia apartada en un rincón del imperio medo-persa. Segundo, el glorioso futuro anunciado por los profetas no se había realizado aún. Tercero, su Dios aún no había vuelto a su templo con su majestad y poder. Llenos de duda en cuanto a las promesas de Dios e incapaces de seguir confiando en su justicia, Israel perdió toda esperanza, volviéndose indiferentes a la ley divina, ofreciendo sacrificios imperfectos hasta convertirse en un pueblo incapaz de reconocer sus propios pecados. Malaquías reprende tanto al pueblo como a los sacerdotes por sus dudas en cuanto al amor y a la fidelidad de Dios, y advierte a los que dudan de su justicia que el día del Señor, día grande y temible, viene, y será ardiente como horno, por lo que es necesario que se acuerden de la ley de Moisés con el fin de prepararse para ese día. De esta forma, el Antiguo Testamento cierra su episodio con las advertencias del mensajero de Dios y el anuncio de otro mensajero que abrirá el canon del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Podemos bosquejar de la siguiente manera a Zacarías. Capítulo 1, el título, versículo 1 y 1. Capítulo 2,
el lado oscuro del panorama. Allí encontramos los pecados de un pueblo falto de honradez, desagradecido y un sacerdocio infiel a robar a Dios. Al dejar de responder al amor divino, al deshonrar al amor de Dios, al presentar ofrendas imperfectas, los sacerdotes con el mal ejemplo se convierten en piedras de tropiezo en lugar de líderes espirituales. Al honrar a pecadores, al no dar los diezmos, al justificar la impiedad. Pecados sociales también, tratos engañosos, casamientos con incrédulos, deslealtad a las esposas, hechicería, impureza y opresión. Capítulo 3. El lado brillante del panorama. A. Promesas gloriosas. La venida del mensajero del pacto. Derramamiento de una gran bendición. El tesoro especial de Dios, sus santos. El amanecer de un nuevo día en el cual la justicia triunfará. La aparición de un reformador espiritual antes que venga el día del Señor. ¿Qué le parece este libro de Malaquías? ¿Qué le parece estas verdades de la palabra de Dios? Estas verdades de la palabra de Dios. Estas verdades que hoy necesitamos que se plasmen en nuestras vidas. Hoy necesitamos poner en práctica estas verdades. Y para ponerlas en práctica tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla. ¿Sí? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos enseñe a través de ella. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo produzca esa palabra en nosotros, un cambio de vida, obediencia, un amor verdadero a Dios. Sí, un sacerdocio santo, perfecto, un sacerdocio que sirve a Dios y sirve a la comunidad. Sí, un amor desprendido, que a Dios le demos lo mejor. Sí, que honremos a la familia como el Señor la honra. Entonces, hay mucho que aprender en este libro y espero que sea de gran enseñanza para cada una de nuestras vidas. Ahora, usted que está escuchando esta palabra, usted que dice, wow, yo necesito amar a Dios con todo mi corazón. Yo necesito ignorar a Dios o aparentar que lo amo o aparentar que soy un cristiano. No. Entonces, aquí le presentamos lo que llamamos nosotros la oración de fe, para que usted entregue su corazón y vida al Señor Jesucristo y se convierta en un hijo de Dios y venga a vivir la vida abundante de la que habló el Señor y mañana la vida eterna. Repita la oración. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Wow! Maravilloso. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha tomado, créalo. No hay mejor decisión que entregar nuestro corazón y vida al Señor Jesucristo. Ahora venga a meditar todos los días en la palabra. Aprenda de este libro de Malaquías y otros maravillosos que hay en la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque aplicarla, ponerla en práctica y después predicarla también. Otros necesitan saber estas verdades del Señor. Converse con el Señor a través de la oración. Eso es maravilloso. Maravilloso también, cante alabanzas, adore a Él, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y venga a la iglesia. Aquí hay un espacio para usted y su familia, para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy día nos da la oportunidad
para comenzar a estudiar un nuevo libro de tu palabra, el libro de Malaquías. Que este libro sea de gran enseñanza, de gran crecimiento espiritual, de cambio en nuestras vidas, Señor. Que esta palabra pueda llegar a muchas personas, y el Espíritu Santo les ponga el deseo de aprender, de obedecerla, de ponerla en práctica. Bendice esta palabra, Señor, y que lleve fruto, y que traiga fruto, Señor. Hijos e hijas para tu reino, Señor. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Te damos gracias por tu amor, por tu compasión y por las bendiciones maravillosas que nos das cada día. Por eso te decimos que te amamos, porque tú nos amaste primero. En el nombre del Señor Jesucristo decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra, sigamos poniendo en práctica, y nosotros desde acá, ¿sí?, les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones, sin dejar de que usted envíe esta palabra a sus contactos para que otros también conozcan estas verdades del Señor. Dios les bendiga.